Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software y Auditoría de la Ciberseguridad. Antes de seguir, ¿qué tal me escucháis, por favor? Muy bien. Perfecto, muy amable. Bueno, pues habéis visto en el foro, ¿vale? Os puse lo que era el problema, ¿no? Como todas las semanas, ¿no? Y en este caso el problema, pues data de cómo auditar los errores de validación de entradas del código fuente de una aplicación. Es decir, ya, como veis, vamos a empezar a trabajar cómo auditar una aplicación conforme a lo que es el conocimiento técnico de los errores de programación, ¿no? Y este, en concreto, este código o este bloque de errores de código de validación de entrada es común a todos los lenguajes de programación. En todos los lenguajes de programación tenemos problemas de validación de entrada. ¿Vale? Esta habilidad, como os pongo ahí, además conduce, ¿vale? A vulnerabilidades en cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Como ataques de inyección, de lo que es ataques a sistemas de archivo, etcétera, ¿vale? Antes, también, evidentemente, desbordamientos de buffer, etcétera. Antes de la validación de cualquier entrada hay que realizar las siguientes tareas. Comprobaciones de integridad, validaciones sintácticas, semánticas, validaciones fuertes, rechazar las malas entradas o rechazar las entradas que sabemos que son malas y satinizar, es decir, que en lugar de aceptar o rechazar toda la entrada, otra opción es cambiar esa entrada del usuario en formato aceptable. ¿Visto? Es decir, que aquellos caracteres que no formen parte de una lista aprobada, pues se eliminan, ¿vale? O se reemplazan, ¿visto? En esta sesión que vamos a ver, pues establecer límites de confianza, parámetros de línea de confianza, perdón, parámetros de línea de comando, el validar cualquier fuente tipo de entrada, rechazar los datos maliciosos, hacer una validación de entrada por defecto y siempre comprobar al menos la longitud de entrada. Lo mínimo que tenemos que hacer al comprobar una entrada es por lo menos la longitud y si es una entrada numérica, controlar su rango. Y por último, prevenir las vulnerabilidades de los metacaracteres que están detrás de todos los ataques de inyección. ¿Listo? Os ponía que, bueno, que es recomendable que leyerais el apartado del PDF 4.3 manejo de la entrada de datos. ¿Una duda, algún comentario antes de empezar? Nada, ¿todo bien? Vale, gracias Ulises. Bueno, esto es lo que vamos a ver, una parte de la introducción, establecer los límites de confianza, relativo a parámetros de línea de comando, validación fuerte de entrada, rechazar datos maliciosos, hacer una buena validación de entrada por defecto, comprobar siempre esa longitud de entrada y ese límite de entrada numérica, como veis va en consonancia con lo que está puesto en el problema y, por último, prevenir esas vulnerabilidades de metacaracteres. Aquí ya vamos a ver trozos de código, ¿vale? Aquí ya vamos a ver trozos de código, ¿vale? En el cual va a haber errores, ¿no? Y vamos a intentar ver cuál es el error, ¿ok? Lo primero que es una validación de entrada. Una validación de entrada pues, es un conjunto de actividades que aceptan la entrada sin confiar en ella y comprueban la validad de la misma, limitándola solo a esos valores que sabemos que es aceptable. Es decir, lo ideal en cualquier aplicación, cuando tengamos una entrada, es que tuviéramos un subconjunto de valores buenos y eso sería lo que tendríamos que validar. ¿Visto? ¿Y qué validamos? Pues toda la entrada. Sí, ¿visto? Validamos toda la entrada. ¿Visto? Cualquier entrada que utilice el programa. ¿Visto? Y hay que comprobarlo antes de que sea usada. Hay que comprobar tanto la síntesis como la semántica. Ahora veremos qué es esto de comprobar la síntesis y la semántica, ¿no? Y hay que validar todas las entradas, todas las fuentes. No me dejo ni una. ¿Visto?
Sabemos cómo pueden ser los parámetros de línea de comando, los archivos de configuración. Cuando yo tengo entradas de archivos de configuración muy común, cualquier entrada, puede ser un archivo XML, de este plano, esa parte también hay que validarla. ¿Ok? Consultas a la base de datos, variables de entorno, ojo, fijaros, hasta variables de entorno, servicio de red, valores de registro, propiedades del sistema, archivos temporales, es decir, cualquier cosa que me llegue externamente a mi aplicación. Y luego, pues habría que establecer unas fronteras de confianza. Esto básicamente, el concepto significa que tengo que tener una separación entre los datos que he validado y que son confiables y los datos que no. Lo suyo es que aquí pues construyamos una API de validación de entradas, una API de seguridad, visto que si el dato pasa a esa API pasa a ser de confianza y si no, pues lo desechamos. ¿Qué o cómo validar? Pues hacer comprobaciones de integridad, ¿vale? Pues asegurarse que los datos no han sido manipulados, ¿visto? Validaciones sintácticas, y que los datos están fuertemente tipados, que su sintaxis es correcta y dentro de los límites de longitud, que contiene solo caracteres permitidos, o que los números están dentro de los límites de un rango. Es decir, un número, pues al final tendrá un rango, pues yo qué sé, entre 10 y 20, ¿no? Pues si es entre 10 y 20, tengo que comprobar que no me paso de 20 ni soy mínimo, ni estoy por debajo de 10, ¿no? Semántica, la validación semántica es asegurarse que los datos no solo se validan, eh, sino que, bueno, pues que la regla de negocio que los trata también es correcta, ¿no? Validación fuerte, esto es lo que significa, ¿vale? Como validación contra una lista blanca, ¿vale? O positiva, es decir, aquí la idea es que yo tengo un subconjunto de datos que son los correctos, ¿vale? Y cuando me llega un dato, voy contra ese subconjunto y si está dentro bien y si no, pues adiós, lo rechazo, ¿no? Rechazar los datos malos. ¿Visto? Es una estrategia. Esto es la lista negra, ¿vale? Normalmente tendríamos que trabajar siempre con lista blanca. La lista negra es que todos aquellos datos que yo sé que son malos, pues directamente eh, los desecho o no los valido, ¿no? Por ejemplo, si esperamos caracteres como el 30% de 3Fs o JavaScript o similares, rechazar esas cadenas que lo contengan, porque por ahí nos puede llegar cualquier tipo de ataque. Y luego santinizar, ¿vale? Que es en lugar de aceptar. Sí, sí, no te preocupes, que ahora te lo voy a dar. Nando, 2 segunditos. ¿Visto? En lugar de aceptar o rechazar la entrada, otra opción es cambiar la entrada de usuario a un formato aceptable, ¿vale? Aunque bueno. Yo soy más partidario que en vez de cambiar la entrada de usuario, ¿vale? Es directamente rechazarla. Lo que hay que hacer es que el usuario la ponga correcta. ¿Ok? Pero bueno, hay otra opción. Cuando la pongo ahí, ¿visto? Yo no la recomiendo, ¿vale? Que es satinizar. Es decir, es cambiar la entrada del usuario hacia un conjunto de caracteres o hacia un formato que sabemos que es aceptable, ¿no? Ahora mismo, Hernando, en un ratito te digo lo que es validación semántica, además con un ejemplo muy gráfico. Bueno, ¿qué tenemos que validar? ¿Vale? Pues como decía, todas las fuentes de entrada, ¿no? Parámetros de línea de comando, archivos de configuración, datos recuperados de una base de datos, subida de archivos, importaciones de archivos planos, servicios de red, valores del registro, propiedades del sistema, archivos temporales. Todo lo que me viene a través de URL, de URIs, referencias a otros nombres de archivo, todo lo que me llega a través de HTTP, HTTP, POST, etcétera, comandos de formularios, especialmente los ocultos, listas de selección, listas desplegables, cookies, comunicaciones Java, JSON, ¿vale? Fijaros la cantidad de trabajo. Y aquí es donde tenemos el ejemplo, ¿no? Encontrar que hay que validar toda la entrada, hay que pensar detalladamente, pensar más allá de los datos que un usuario puede enviar como entrada. Es decir, que veamos que el usuario es buena persona y tiene un arito que parece un angelito, nos la puede liar. Entonces tendríamos que pensar, es decir, cómo este señor, aunque sea un angelito, ¿vale? Causar un problema visto al meter una entrada que haga que mi aplicación pues sea vulnerable o entre un estado de colgado, ¿no? Que decimos, inestable, ¿no? Fijaos que si una entrada incluso tiene más de un proceso, hay que validar cada
entrada a cada uno de sus procesos. ¿Visto? Y para poder hacer este tipo de validación, ¿vale? Tenemos dos rutinas. ¿Visto? Las sintácticas, ¿vale? Comprobaciones sintácticas son las que comprueban el formato de entrada y puede, bueno, pues incluso ser desacoplada de la lógica de aplicación, ¿no? Y luego tenemos las semánticas que determinan si una entrada es apropiada considerando la lógica de la aplicación y la función. Bueno, lo mejor es para entenderlo es poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos una aplicación que es de un consultorio médico, ¿vale? Y en esa aplicación, pues nos pide la fecha de nacimiento de un paciente, ¿vale? Entonces, evidentemente, a nivel sintáctico, yo tengo lo que es el dato fecha, ¿vale? Pues evidentemente yo tendría que poner unos formularios para poder introducir esa fecha de nacimiento y, bueno, imaginaros pues que el formulario sería de este tipo, ¿vale? Donde yo pongo aquí el día, aquí pongo el mes y aquí el año, ¿ok? Fijaros que yo tengo así mi formulario y así lo pongo. Y estos separadores ya los tengo incluidos. Aquí no tiene nada que tocar el usuario, simplemente tiene que poner el día, el mes y tal. Y además lo tiene que poner en formato numérico, con lo cual en el día yo validaré que está entre 1 y 31. ¿Ok? Perfecto. En el mes validaré entre 1 y 12. ¿Ok? Esa es la parte de sintaxis, ¿no? Y en la parte del año, bueno, pues está un poquito complicado, ¿no? Pues podría validar entre 0 y 9.999, ¿no? Podría comprobar que con cuatro números, cuatro dígitos, poco más en la sintaxis. Aquí no hay más que hacer, ¿no? Pero fijaros que, pues la verdad es que tengo aquí un rango bastante potente. Bueno, pues tenemos la semántica, ¿no? Y hemos dicho que la semántica es una fecha, ¿no? Es una fecha de nacimiento. Bueno, pues teniendo en cuenta para qué es la aplicación, pues evidentemente yo aquí podría poner una validación que si la fecha es mayor que la fecha actual, el día de hoy, evidentemente es una entrada errónea, ¿ok? Porque significa que el paciente aún no ha nacido, ¿no? ¿Ok? Pero por el contrario, pues podría coger y decir que también por la parte de atrás, o personas de más de 130 años, tampoco, tampoco existen, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Bueno, creo que no, ¿no? Creo que no, ¿no? Con lo cual, fijaros que por la lógica de la aplicación, al ser una fecha, ¿vale? La parte semántica he conseguido, pues, acotar bastante lo que es el año, que lo teníamos bastante, digamos, abierto. ¿Visto? ¿Habéis entendido, sobre todo Hernando, la diferencia entre la síntesis y la semántica? Ok, vale, gracias. Bueno, y vamos a empezar con los primeros errores, ¿vale? Recordar, importante antes de empezar, ¿vale? Cuando veáis en el PDF del tema o en estas transparencias este código o este simbolito, que es el de prohibido, significa que hay un error en el código, ¿vale? ¿Ok? Este código, ¿vale? Junto con los que vean esta transparencia de los PDF y los que hay en el PDF de los temas, que son los mismos, puede caer en el examen. ¿Ok? ¿Visto? Todos los que os explique en clase y que están en los PDFs de los temas pueden caer en clase, en el examen. ¿Visto? ¿Entendido esto último, por favor? No van a ser códigos muy potentes, como veis son códigos como mucho, y este es el de los más grandes, ¿eh? Este tiene 4, 8 líneas de código mal contadas, ¿vale?
Este es lo más grande que hay, ¿vale? Además, este es un ejemplo en Java. ¿Visto? ¿Ok? Así que es fácil el entendimiento. Vamos a trabajar en él, ¿vale? Este es un código que produjo un error, una vulnerabilidad eh, real. Es decir, que no me lo he inventado, ¿vale? Es un trozo de código de un paquete, ¿vale? De programación que se llama Hibernate, no sé si alguno lo conoce. Es un paquete popular, open source, ¿vale? Visto, que utilizan mucho los programadores en Java y tiene pues un ejemplo excelente de lo que no hacer con la entrada, ¿no? La versión que se utilizaba, en este caso la 2.1.9, ¿vale? Utilizaba un parámetro de línea de comando que se llamaba delimiter, que es este de aquí, ¿ok? Este comando es el que se utilizaba. Y este comando se utilizaba para que el usuario especificara, perdón, el separador que debía tener, que debía aparecer entre secuencias SQL, ¿no? El valor típico, a ver, ¿se os congela la pantalla a todos? ¿No? ¿No? Pues entonces, José Ricardo, no tienes que mirar tú, ¿eh? Si solo es a ti, el problema es tuyo, ¿vale? Ok, bueno, lo que se va diciendo, ¿no? Entonces, lo suyo es que el usuario especificara pues un punto coma, ¿vale? Etcétera, ¿no? El problema es que podía escribir cualquier cadena, ¿vale? Al poner un tipo string, en vez de un punto y coma simple, pues podía poner incluso una cadena. Y esa cadena incluso podría ser órdenes SQL adicionales. ¿Visto? Entonces, fijaros que aquí en el primer bucle el código tiene como un par de bucles, ¿no? En el primero, fijaros que simplemente recorre desde igual a cero hasta la longitud del argumento de entrada, ¿vale? Recorre un array, ¿vale? Y va buscando delimiter. Si encuentra delimiter, lo que hace es que el argumento i, substring 12, lo guarda en delimiter, ¿ok? Este es el primero. En el segundo, ¿qué hace? Pues lo que hace es formar la query. Fijaos, otro bucle for, ¿vale? Desde igual a cero hasta drop SQLLength. Y en el string formatted, que es donde está la query, pues va poniendo los diferentes caracteres de drop SQL. Miramos si delimiter es distinto de null, ¿vale? Si lo fuera distinto de null, lo que hace, fijaros, es concatenar lo que ya hay en formatted con lo que se ha puesto en delimiter. Y a partir de aquí, pues hago la salida. ¿Ok? Fijaros, si yo pongo select from it, where owner es admin y el punto y coma sería el delimiter, pues todo perfecto, sin problemas. Pero claro, aquí el problema es que he dicho que delimiter es un string, que yo puedo poner una cadena. Con lo cual yo podría poner un punto y coma, delete from item. Con lo cual, al ejecutar esta sentencia, no me ejecutaría una, la primera, sino dos. Con lo cual me borraría todos los ítems de la tabla. ¿Entendido? ¿No? Parecido, Juan Carlos. A ver, Mónica, te lo explico. Es lo mismo, pero en SQL. El gran problema, ¿vale? Fijaros que en el primer caso, ¿vale? Mónica, yo he puesto como separador del limiter un punto y coma, ¿ok? Que se suma aquí. Aquí es donde se suma delimiter con la sentencia SQL. ¿Ok? Y en el segundo paso, en vez de poner el punto y coma, he puesto punto y coma, delete from item. ¿Por qué? Porque el problema es que delimitas un string, se te haga directamente una cadena completa. ¿Visto? Con lo cual, el select from item, Word es también perfecto, pero el punto y coma, delete from item, me borra la tabla. Y todo es Sí, es una variable, visto que además controla al usuario. Al usuario se le permite poner ese separador.
Ese es el gran problema, que el usuario puede libremente decir cuál es el separador que quiere la sentencia SQL. ¿Ok? A ver si, un momentillo, a ver si. Mónica, ¿se ha entendido? Gracias, Mónica, muy amable. Bueno, pues ese era un problema, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? Evidentemente, limitando el límite al punto y coma, ¿vale? Yo le digo simplemente, o directamente, que no lo ponga el usuario, que lo ponga yo automáticamente, ese punto y coma, que lo ponga la aplicación, ¿vale? Esa sería la solución, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es esto un límite de confianza, ¿no? Un límite de confianza, ¿vale? Es como una línea, a ver si veo, aquí, es como esta línea, ¿vale? Que la podía dibujar pues, en cualquier parte del programa, en la cual, pues, si el dato que no ha pasado por esa zona del código se considera azul, no confiable, y si ha pasado porque hay una lógica de validación, pues pasa a ser confiable y lo pongo blanco, ¿vale? Lo que no se puede hacer es mezclar datos azules y datos blancos en una misma estructura. Eso es lo que no se puede hacer, ¿vale? Eso es un error tremendo. En este ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Es un ejemplo que está hecho en Java, ¿vale? Y es una muestra de mezcla de datos confiables con no confiables. Los datos no confiables llegan en una petición HTTP y, en este caso, los almacena en un objeto de sesión HTTP, sin realizar una validación. El usuario se cree que los objetos perdón, los datos de un objeto de sesión, ¿vale? No se pueden tocar. Ya habéis visto en otra asignatura que con un proxy interceptador entre el navegador y el servidor, pues puedo tocar lo que yo quiera. ¿Visto? Y el gran problema es que se creen muchos programadores confían en todo lo que la información, los datos almacenados en ese objeto de sesión y no los validan. En este caso, fijaros que con lo que es esta función, requestGetParameter, una función muy peligrosa en Java, fijaros que estoy obteniendo status y lo guardo en status. La función requestGetParameter no me hace nada, no hace ningún tipo de validación. Fijaros que hace una validación tonta, que es distinto de cero o mayor que cero, esto no vale para nada, y sin validar directamente lo meto en el objeto de sesión, ¿vale? Sin validar, ¿ok? Aquí el error es que no se ha validado nada. Habría que haber puesto una línea de código en el cual hiciéramos una comparación contra lista de valores conocidos, ¿ok? Si está dentro de la lista, lo pongo, si no, fuera, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido el código? Vale, perfecto. Aquí tenéis, por ejemplo, otro trozo de error, perdón, con error, ¿vale? Donde el código confía erróneamente en un servicio DNS, ¿no? Para establecer confianza. Ya sabemos que los servicios DNS, ¿vale? Hoy en día, pues pueden ser hackeados, pueden ser falsificados, sobre todo si es el sistema DNS normal. Hay otro que es el DNSSEC, que evidentemente te da muchas más garantías que este, ¿no? Y aquí, bueno, pues digamos que lo que no podemos hacer es confiar en nombres DNS o direcciones IP en la autenticación. Eso es el gran problema de todo esto. Visto, no se puede confiar en direcciones IP o nombres DNS. ¿Visto? Aquí tenemos que tener confianza cero, cero tras. Porque en algún día ese software se puede ejecutar en un entorno donde el servidor DNS esté comprometido. En este código, pues se utiliza una resolución DNS, ¿vale?
para determinar si una solicitud entrante proviene de un host confianza. Si los atacantes pueden envenenar la caché DNS, pueden obtener el estado de confianza, ¿vale? Con lo cual, este código, ¿vale? Configurará en todas las solicitudes que vienen de esta parte de aquí, de trustme.com, ¿ok? Cuando se realiza una conexión saliente, puede no, evidentemente, al hacer esa conexión saliente de un dominio que no es confiable, pues podríamos estar haciendo una conexión con quien no debemos. ¿Visto? ¿Cómo se puede arreglar ese problema? Pues verificando la identidad del servidor que tenga TLS. ¿Visto? ¿Ok? Así que no confiamos, visto, en nada ni en nadie. Como veis, después de obtener con esta función get hot by address, no se ha verificado nada por aquí. ¿Ok? Bueno, una correcta aproximación a la validación de entrada es comprobar la entrada frente a una lista de valores conocidos. Eso ya lo he dicho antes, ¿vale? Pero bueno, lo refuerzo, ¿no? Es lo que se llama lista blanca o lista de valores válidos. Somos actualmente 47 en clase, ¿vale? Si yo mañana os digo, os voy a invitar mañana a las 8 de la tarde a una fiesta en mi casa, ¿vale? Entonces cojo la lista de participantes, los 47 que somos, ¿vale? Lo pongo en un papelito y se lo doy al portero de mi finca, ¿vale? Para que cuando lleguéis le mostréis el DNI o la cédula de identificación y si estáis dentro de esa lista pasáis y si no, no, eso es la lista blanca. Pero ojo, imaginaros si al pobre portero en vez de dar la lista blanca le doy la lista negra. Es decir, que seríais los 8.000 millones, creo ya que hay, de personas en el mundo, ¿no? Serían los 8.000 millones menos los 47. Pobre portero, ¿no? Fijaros, la lista blanca, negra, los principales problemas que tienen es el enumerar todas esas entradas que se saben que son inaceptables. ¿Visto? Evidentemente, Juan Carlos, siempre mucho, como dice bien Juan Carlos, y como dice también Xiu, sería mucho mejor la lista blanca porque es mucho más eficiente. ¿Visto? La lista negra, el gran problema es el numerar de todas las entradas posibles inaceptables. A veces sí que es posible, ¿vale? Pero lo normal es que sea mucho más complicado. Aquí tenéis un ejemplo, fijaos, en este caso el código es correcto. Cuando tiene una carita sonriente es correcto. Este no entra en el examen. ¿Visto? ¿Entendido esto? ¿Se ha entendido esto? Vale, perfecto. Bueno, fijaros, este es un trozo de código, ¿ok? En el cual, ¿vale? Es un trozo en código en C, tiene los típicos include, la stdio, string.h, etcétera. Y fijaros que define un array que se llama validGame, ¿vale? Y define dentro de él pues, una serie de, que son exactamente los nombres de los juegos. Moria, Fortune, Adventure, Thor, bueno, Rogue, War, lo que sea, ¿no? Así que esta sería la lista blanca. Son los valores conocidos de los juegos, ¿vale? Define un tamaño, más set 40, aquí está una función, ¿vale? Pero nos vamos a ir directamente al main, ¿no? Luego ya volvemos, ¿no? Fijaros que en el main está aceptando parámetros de entrada. El AGRC indica el número de parámetros de entrada y el AGRV es un array donde se guardan esos parámetros, ¿vale? Evidentemente, para llamar al juego, pues imaginaros que la aplicación se llama juegos, ¿visto? Lo llamaríamos de esta forma. Después de juegos vendría, pues, el juego que queremos jugar, por ejemplo, Adventure, ¿no? ¿Listo? Con lo cual, este AGRC sería que tiene dos parámetros, ¿ok?
y los dos están, este estaría en la posición cero del array y este en la posición 1. ¿Ok? Definimos un puntero tipo char USTR y me dice si AGRC es mayor que 1. Si es mayor que 1, bien, y que tiene más de 2 parámetros, pero yo incluso, fijaros, aunque le hubiera puesto menor que 3 también, para fijarlo en 2. ¿Ok? Si esto se cumple, pues el argumento en la posición 1, que es el juego, ¿vale? Lo paso o lo apunta el puntero user str. Y se lo paso como parámetro a la función runGame. Con lo cual, a partir de aquí, pues salto a runGame. Fijaros que me define un buffer de 40, declara el índice de un for, ¿vale? Y desde ese índice 0, mientras ValidateGame sea distinto de null, ¿vale? Esto es para salirse del programa, ¿vale? Comparamos el valor que le hemos pasado como puntero visto con el valor de la posición en ese momento del array. En este caso, en el primero, pues sería la 0, ¿vale? Con lo cual se habría cargado Moria, ¿vale? Y si comparamos, evidentemente, Adventure con Moria, pues me da que no es correcta, con lo cual haría un break, ¿vale? Y nos saldríamos del programa. ¿Visto? Perdón, no haría un break, seguiríamos pasando, ¿visto? Disculparme, el break es cuando la comparación es correcta. Como no está aquí, ¿visto? Pues seguiríamos, haríamos, y pasaríamos al uno, compararíamos con Fortune, hasta que lleguemos a Adventure, en este caso sería correcta, y haríamos un break para salirnos del for. Si no, pues nos quedaríamos ahí, evidentemente, ¿vale? Comprobamos después del break si vale que es distinto de null o igual a null, pues puedo haber puesto null para salirme del juego, ¿no? Entonces, si fuera igual a null, me iría también. En este caso, como es adventure, pues esto no se produce, seguimos. Y fijaros que la función es en el print, que lo que hace es imprimir una cadena en un buffer, ¿vale? Imprimiría esta cadena, ¿vale? Junto con el valor de adventure. Esta cadena, evidentemente, es la ruta donde está el juego. Y luego lo que hace, visto, y pone el tamaño de mass site, el último carácter del buffer, el 40 igual a 0, ¿visto? Y luego llama a la función shell para que le diga al sistema operativo que ejecute algo por mí. En este caso, evidentemente, iba a ejecutar, ¿vale? Todo esto de aquí, que es el juego. ¿Ok? ¿Entendido cómo funciona? Ok. Otra forma importante para validar, ¿vale? Son las expresiones regulares. ¿Ok? Aquí tenemos un programa que acepta números de teléfono como argumentos. ¿Visto? Y fijaros que se utiliza esta expresión regular, ¿vale? Para comprobar que solo contiene dígitos, espacios, guiones y puntos. ¿Ok? Fijaros, guiones y puntos. Esto es lo que comprueba esta expresión regular. Fijaros que lo siguiente en pattern.p lo que hace es compilar esa expresión regular y la guardamos en p. ¿Ok? Y al final aquí en este bucle for, ¿vale? Pues aquí se obtendría el número desde el teclado. Reyes es una expresión regular, ¿visto? Es una forma, una lista blanca es un valor numeral. Es decir, pues imagínate que yo te dejo 10 números de teléfono, ¿visto? Pues esos 10 números de teléfono sería la lista blanca. La lista, el Reyet, lo que hace es directamente está comprobando si es un número de 9 dígitos, tiene puntos y guiones, nada más. ¿Visto? No te limita tanto, ¿ok? ¿Visto, José Ricardo? Ok. Exactamente, Antonio. Cumple las condiciones de formato del número. Nada más. ¿Visto? Fijaros que aquí lo que hace en esta función, ¿vale? Es machear el número con respecto a P. Si machea eh, hago la llamada telefónica y si no, le digo que no es un número de teléfono válido. ¿Ok? ¿Visto? Las expresiones regulares es un medio también bastante potente de validar entradas, ¿vale? Pero evidentemente no es fácil de hacer. ¿Ok?
no son fáciles. ¿Visto? Hay por ahí, a ver si lo puse. Bueno, en esta página web podéis utilizarla para crear expresiones regulares. ¿Visto? Y para comprobarla. Dado que no es una cosa, algunas son facilitas, pero pueden ser bastante complejas, ¿no? Fijaros que aquí tenéis lo mismo, ¿vale? Es muy parecido, ¿vale? Definimos, como veis, la misma expresión regular, la compilamos, le decimos que introduzca el número de teléfono, ¿vale? Fijaros que aquí utilizamos Marshall para ver si machea, y si no machea, bien, pues un teléfono válido, si machea, es un teléfono válido, y si no, pues no es válido. Ya está, no tiene mayor historia. Aquí os dejo esta página web, ¿vale? Fundamental para, bueno, si queréis la vemos en un momentito. Bueno, pues aquí la tenéis, ¿vale? Aquí podéis insertar la expresión regular que queráis y aquí le podéis meter el string para ver si machea o no, ¿ok? Entonces ya no me voy a extender en esto, porque bueno, aquí pues ya podéis hacer Python, en Java, .NET, etcétera. Como veis tenéis bastantes, ¿ok? Ahí os la dejo. ¿Visto? Vale. Otra cosa es, bueno, ¿qué ocurre cuando una entrada falla? Pues muy sencillo. Cuando algo falla, pues directamente lo rechazamos. Y lo que nunca tenemos que hacer es intentar reparar. Si esa entrada falla, ha fallado. Ni que reparar nada. Gente que incluso mete un código automatizado de corrección. No. Si ya es compleja validar la entrada. Si encima le metes ese código de recuperación de error automatizado, ¿vale? Vais a entrar en una explosión de complejidad, lo vais a hacer más complejo. Y encima podríamos cambiar el significado de la lógica de la validación de entrada, con lo cual la liamos más. ¿Visto? Podríamos incluso estar ayudando al atacante, con lo cual no hacer nada. Cuando algo falla, directamente se desecha. ¿Ok? Si tenéis, por ejemplo, un pequeño trozo de JavaScript, ¿vale? Que espera la variable username. ¿Visto? Por ejemplo, pues Pedro, que no tiene efecto, ¿no? ¿Vale? Si yo cojo aquí esta función, es que es un script, ¿vale? Muestra su error, alert, sorry, username, ¿vale? Fred, bueno, I can do that, bueno, cualquier tipo de cosas. Pero claro, si yo, en vez de Pedro, que no he validado ningún tipo, inserto directamente esta cadena, donde estoy diciendo, ¿vale? Que es una nueva imagen, ¿vale? Y que está aquí donde malote, roba cookies, document cookie, ¿no? Ya lo estamos diciendo todo, ¿no? En vez de Pedro le metemos esto y nos están robando la cookie de sesión, con lo cual el usuario pues se mete en nuestra página web. ¿Visto? ¿Entendido? ¿Lo habéis visto? ¿Entiende o no? Vale, perfecto. Otro ejemplo, pues, que intenta censurar la entrada usando una lista negra de palabras malas, ¿no? ¿Visto? Fijaros que en lugar de lanzar una excepción, ¿vale? Se encuentra con una palabra mala y simplemente la elimina de la entrada. Pues esto poco hace nada, ¿no? Fijaros que está la lista negra, ¿visto? Si se la encuentra por aquí, evidentemente la desecha, pero no hace nada más. Esto no sirve para nada, ¿visto? Y hace la comprobación, ¿vale? Poco más, es que no hay poco más. Y aquí al meterla, pues no hace nada, no hace ningún tipo de comprobación, solo quita las palabras malas, no hace nada más, es un desastre. Otra parte importante, ¿vale? Sería el disponer de una API de seguridad, es decir, que cualquier entrada al sistema, cualquiera, me da igual, aunque sea solo pues, la entrada del archivo de configuración, una variable de entorno, no te digo ya lo que me viene a través del usuario, pasaría por la librería de sistemas, haríamos una API de seguridad, ¿vale? Y si pasa esa API de seguridad, pues
evidentemente pasaría el programa. Que no pasa la API de seguridad, la desecho. Y además debería ser imposible que el dato no pudiera bypassear esa esa API de seguridad. Esto me permite pues, aplicar una validación de entrada sensible a contexto y coherente a toda la entrada. Es decir, la otra alternativa sería tener por cada módulo implementado su propia validación de entrada. Con lo cual, establecer una política de validación de entradas uniforme sería complejísima, ¿no? No es lo mismo aplicarla en un punto que aplicarla en 20, ¿no? Luego, mantener esa lógica de validación no es lo mismo mantener 20 lógicas de validación que mantener uno, ¿no? Y luego, pues actualizar y modificar un intento de introducir validación coherente. Bueno, aquí, aquí en este caso, actualizarla, evidentemente, pues sería más complejo si lo hago en uno, perdón, en 20, que si en uno, ¿no? Es decir, cuando encontramos un problema en la lógica de evaluación de entrada, ¿seremos capaces de solucionarlo? ¿En cuál de ellas? ¿Las 20 en una, etcétera, ¿no? Y luego ser constante. Aquí podría incluso establecer variaciones de entrada por defecto. ¿Visto? Así evitaríamos pues, olvidos en los otros 20 módulos. ¿Ok? Aquí tenemos un trozo de código, ¿vale? Aquí muestra un ejemplo en lo que se muestra qué puede suceder cuando no se implementa una API de seguridad. El código pues lee tres valores booleanos, ¿visto? De tres maneras diferentes. Como veis aquí, ¿qué pasa? Que si la especificación de entrada cambia, ¿vale? Pues hay tres formas de solucionarlo. Fijaros, tenemos Boolean, argumento cero, argumento 1, argumento 8. Método uno, búsqueda, ¿vale? Del string true, perdón, en el argumento. Así que aquí en el argumento cero estaríamos buscando true, ¿vale? Y si es de 100 menos 1, etcétera. En el argumento one, ¿visto? Estaríamos buscando haríamos una conversión a Boolean y en el método 3 pues lanzaríamos una excepción si no es true o false. ¿Visto? Evidentemente, el tercer método es el bueno, es el que solo acepta las dos cadenas verdadero o falso y lanza una excepción si At no recibe. Kingsbury, that was like a whole new ¿Sí? world Oiga, for me, but I just remember feeling like so anxious the day that I left. creo que hay alguien que está hablando. Vale, bueno, ya está. ¿Entendido? De los dos métodos, de los tres métodos, este método no tiene ningún sentido, ¿vale? Y este método tampoco. El único que está es condicione, ¿vale? Es el tercero, ¿vale? Que acepta las cadenas de verdad, verdadero o falso, ¿visto? Fijaros, y las comprueba, con equal las comprueba, ¿vale? Y si pasa algo, lanza la excepción, ¿visto? Con lo cual, estos dos métodos nos sobran, ¿ok? ¿Visto? ¿Entendido? Vale. Bueno, como os decía antes, también al menos deberíamos poder validar pues, la entrada con un máximo y un mínimo. ¿Visto? Aquí, por ejemplo, pues tenéis este trozo de código, ¿vale? En el cual estamos viendo que un path, una ruta, ¿vale? Pues es distinta a de cero, que es mayor que cero y que es menor que un máximo. ¿Listo? Pues con estas. Y si cumple, pues haríamos la operación con el fichero, con lo cual este trozo de código está bien, ¿no? Lo podríamos haber hecho también con expresiones regulares, ¿no? Donde tenemos aquí el parrayet, ¿vale? Que lo estamos limitando, ¿vale? A letras, a la A y Z minúscula, a la Z mayúscula, a CD 9, ¿vale? Y le estamos diciendo que sea entre uno y un máximo. Compilamos la expresión regular y en esta parte de aquí, con el matcher, comprobamos si este machea. Si esto machea, pues hacemos la operación, ¿ok? Como veis, pues al final, pues hay otra forma, aunque esto lo veremos más adelante, visto, hay que limitar las entradas, ¿no? ¿Por qué tenemos que limitar las entradas, no? Evidentemente, porque si no limitamos las entradas,
y tenemos un buffer que almacena una cadena o un número de caracteres, si metemos más caracteres que lo que puede aguantar ese buffer, pues tenemos un buffer flow. ¿Visto? Exactamente, José Ricardo. Y eso es lo que vamos a intentar. Aquí fijaros, ¿vale? Tenemos que el buffer de 128, ¿visto? A llamar a la función get, aunque esto lo veremos también otra vez en buffer overflow, ¿visto? El problema de la función get es que yo tecleo, ¿vale? Y cuando le doy al return es mete lo que he tecleado en el buffer. Claro, si he tecleado 140 caracteres, pues ya tengo mi buffer overflow, ¿visto? Fijaros que lo mismo me pasaría, ¿vale? En C++ con la función cin, ¿vale? Tengo 128, pero si me paso, pues la lío, ¿visto? Entonces, estos dos ejemplos, ¿vale? En esto puede explotar el código para causar una condición de falta de memoria. ¿Visto? Una mejor opción, ¿vale? Es C++, ¿vale? Que no limita la cantidad de memoria reservada. En este caso, en el string str, ¿visto? Yo podría, no ocurriría esto porque el atacante no conoce ni puede, sí que los límites de entrada, los límites se ponen de forma dinámica, con lo cual no habría ningún tipo de explotación. ¿Ok? ¿Entendido? Esto sería en C++ y esto sería como sería en Java. ¿Ok? ¿Entendido? Es decir, que en este ejemplo podemos leer una cantidad limitada y en este también. ¿Ok? Otra parte es, aunque lo vemos también en Integer Flow, es comprobar siempre la entrada numérica, ¿vale? Aunque ya lo veremos también, ¿vale? Al final las variables numéricas tienen vamos, una capacidad máxima, ¿no? Si me paso esa capacidad tanto por arriba como por debajo, pues tengo un problema. Con lo cual siempre tendríamos que validar contra una cota inferior o superior. En ese caso no, José Ricardo, en Python tiene otros problemas, ¿vale? También se puede causar de perdimiento, pero no en este caso, ¿ok? ¿Visto? Vale. Bueno, aquí fijaros que tenéis la función, este es un trozo de código en C, ¿vale? Y es la función dual, ¿no? Que acepta un parámetro de entrada, que es un entero, y lo llama SZ, ¿no? Y fijaros que directamente, ¿vale? Lo pasa a malloc, ¿vale? Malloc de SZ, y con esto estaríamos reservando en el heap, en el área de zona de memoria dinámica de la memoria, esa variable. ¿Cuál es el problema de estas funciones? Visto que, digamos, hacen conversiones implícitas. Es decir, si yo le paso un argumento con signo, como es este caso de SZ, ¿vale? Ella me lo pasa a sin signo, automáticamente. Sin yo pedírselo, lo hace a sin signo. ¿Ok? También es normal, porque no puedes reservar una zona de memoria negativa. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que si yo le paso un valor negativo en ese z, al hacer la conversión en malo de con signo a sin signo, me estaría reservando un número muy grande. ¿Por qué? Porque la representación de cualquier número negativo significa que tiene el bit de mayor peso 1. Al pasarlo sin signo sería un valor positivo muy grande, con lo cual me podría producir un desbordamiento de buffer y machacar la zona de memoria de otras variables continuas. ¿Entendido? ¿Cómo se soluciona? Pues comprobando, antes de llamar a malloc, tendríamos que haber comprobado ese z entre un mínimo y un máximo. ¿Ok? Evidentemente, se pueden agotar los recursos de memoria, exactamente, Francisco. ¿Vale? Fijaros que algunas clases en Java sí que están bien equipados para ayudar a la validación de entrada. Por ejemplo, integer parseInt sí que funciona muy bien. ¿Visto? Pero si un programa realiza una operación aritmética sobre
un valor de magnitud desconocida, el resultado matemático podría no caber en espacio asignado para el resultado. ¿Visto? Aquí tenéis, por ejemplo, un valor en integer. Esto estoy hablando para Java también, ¿eh? Fijaros que si yo tengo el valor máximo que puedes tener esa variable, ¿vale? Y le sumo más uno el valor mínimo, es decir, como es los enteros, ¿vale? Tienen un fenómeno que le llama el wraparound, que doy la vuelta. Es decir, que si yo estoy en el máximo y le sumo uno, pues bajo a cero. ¿Visto? Con lo cual estaríamos llamando, ¿visto? A lo siguiente con un número muy pequeño. Fijaros que en el ejemplo, bueno, el desbordamiento de enteros en Java no conduce realmente al desbordamiento de buffer, pero sí que puede causar un comportamiento malo, indeseable. ¿Visto? El ejemplo que estamos viendo aquí a ver cómo vamos. Bien, es, es un extracto de código de un sitio de comercio en el electrónico, en el cual el usuario proporciona el número de artículos que va a comprar. Y fijaros que el código lo multiplica por el número de artículos, es decir, el código que hace multiplicar el número de artículos por el precio del artículo. Los números enteros en Java son de 32 bits. Así que si un atacante puede causar que el número comprado, en este caso, número comprado por 100, ¿visto? Es decir, puede obtener que al estar representado en 32 bits y hacer el fenómeno, el fenómeno del Workaround, podríamos ser que el precio total podría terminar siendo negativo. ¿Ok? ¿Entendéis lo que os digo? ¿Entiende? Es decir, si yo al atacante le proporciono este número por el número purchase, podría tener menos 176, 96. Es decir, en este caso significa que no es que yo pague, sino que me devuelve 196. ¿Visto? Con lo cual, para el atacante, pues fenomenal, ¿vale? Es importante también, a ver cómo vamos, 24. La verdad es que, bueno, si no lo termino hoy, pues lo terminaré. Hoy no, lo voy a dejar aquí, si no os importa, ¿vale? Y lo que voy a hacer es explicaros la actividad siguiente. Bueno, ¿qué hay que hacer en la siguiente actividad? Auditar el código de una aplicación. ¿Visto? Vamos a analizar el código de una aplicación, ¿vale? Para determinar el riesgo de unidades encontradas, ¿no? Otro objetivo, pues, es conocer los principales errores que se pueden cometer en lenguajes de programación como C y Java. Como veis, en las presentaciones estamos viendo C y Java, ¿no? Y otra opción es también prepararme para poder analizar código en base a ese conocimiento de los errores que se pueden cometer, ¿no? Y luego, pues bueno, pues proporcionar información de cómo tenemos que o qué recomendaciones tendríamos que dar para que el desarrollador solucione el problema. Acordaros, nosotros no tocamos el código, no tenemos que proponer líneas de código correctas. Nosotros damos recomendaciones y el que lo modifica es el desarrollador. No se os ocurra tocar el código o proponer líneas específicas de código, porque lo único que vais a conseguir es que el desarrollador se os enfade. Encima de que lo habéis trabajado, se os enfada, ¿vale? Bueno, en principio son lineamientos, son recomendaciones. ¿Visto? Pues por ejemplo, en alguno de los ejemplos que hemos visto anteriormente, donde no se valida una entrada, utilice usted una lista blanca para validar esa entrada. ¿Visto? Pero no le tienes que proponer ni el código de la validación de la lista blanca, ni siquiera la lista blanca. Él la tiene que montar él. ¿Visto?
Es a nivel de lineamiento. Ok. No se os ocurra hacer otra cosa, ¿vale? Porque no la liamos. Eh, tenemos dos opciones. La A, que es la hacéis con la herramienta Fortify SCA, ¿visto? Y la B, visto que la B no tenéis que utilizar la herramienta Fortify SCA. ¿Ok? Esa herramienta, en la sala de informática, ¿vale? Sería coger, como vimos anterior, el otro día, visto, con Fortify. Un momentito, que lo voy a coger. ¿Vale? Sería en la sala de informática de Fortify hay un archivo .fpr, ¿vale? A ver si... Sebastián, en tiempo de compilación es la peor forma para mitigar un buffer overflow. Lo tienes que mitigar en el código, ¿visto? Y eso se hace validando principalmente límites. ¿Ok, Sebastián? ¿Entendido? ¿Visto, Sebastián? Vale, ok. Bueno, tenéis que auditar, en vuestro caso, ¿visto? Eran, si no me he equivocado, 10 códigos, 10 hallazgos. ¿Visto? Es decir, coger de Fortify, en la parte A, ¿vale? Coger de Fortify 10 códigos, los que queráis. El que sea, ¿vale? El que queráis, 10. Pero tienen que ser de diferente categoría, es decir, tiene que ser como máximo uno de buffer overflow, como máximo uno de buffer overflow forma de string, uno de dot by one y así sucesivamente, ¿vale? Como no tenemos aquí 10, pues nos pasaríamos a la de hide. Sí que podéis coger un buffer overflow de hide, ¿vale? Y otro buffer overflow de crítico. Y así seguiríamos a obtener 10, como máximo uno por categoría. ¿Ok? No sé lo que indicas, Ulises. Da igual, no te preocupes. ¿Ya habéis entrado en algo de informática o qué? Ok, trabajamos con ese, sí, no hay ningún problema. Si con ese tienes bastante, Ulises, no te preocupes. ¿Ok? Y hay una opción B, ¿vale? En el cual no utilizáis el aula informática. Yo os recomiendo, si queréis aprender, utilizar el aula informática, ¿vale? Por cada error tenéis que decir cuál es la unidad detectada, cuál es el veredicto, si es un falso positivo, un positivo verdadero, una mala práctica. Hay que explicar de forma detallada por qué es un error. No vale que me digáis que es este error y ya está, no. Si dices que es un buffer overflow, dime por qué. Y explique, incluye esquemas, gráficos, flujos del programa, porciones de código explicadas, etcétera, ¿no? Una recomendación de la solución, ojo, vuelvo a decir, un lineamiento, una recomendación, ¿vale? La unidad referenciada por su código CWE y requisitos de seguridad, uno o varios requisitos de seguridad que nos remedien esa vulnerabilidad. ¿Ok? En el B, pues simplemente os pongo el trozo de código, ¿vale? Y tenéis que decirme qué tipo de error tiene. ¿Ves? Están los trozos de código, ¿vale? Y decirme qué tipo de error. Y por cada error, pues rellenáis, ¿vale? El mismo
la misma tabla. ¿Ok? ¿Visto? La versión del programa tiene, sí, unos 30 y tantos mil, 40.000 euros. Vale. En el, en el escritorio virtual, ¿vale? Se puede hacer la A o la B, ¿vale? Juan Carlos, solo hay que hacer una. Si queréis hacer las dos, pues mejor para vosotros, ¿vale? Pero solo hay que hacer uno, ¿vale? Cogéis la A o cogéis la B. Que el que quiera trabajar más y quiera hacer las dos, por mí perfecto. Por supuesto, más esfuerzo tendrá más recompensa. ¿Visto? ¿Entendida la práctica? ¿Vale? De todas maneras, os dejaré ahora un PDF, ¿vale? Para que trabajéis, para poder entrar, cómo entrar en el aula de informática y cómo trabajar con ella. Esta es la grupal. Muy bien, Jamer, por preguntar. Esta es la grupal, ¿vale? ¿Entendido? Vale, pues si no os importa, os dejo aquí porque es que tengo que entrar con el otro grupo, ¿vale? Muchas gracias.